Continuamos en el periodo conocido como las antiguas guerras Sith. Tras la Gran Guerra Sith, la República inició un periodo de restauración en el que se recuperó poco a poco de las heridas causadas por Exar Kun y Ulic Qel-Droma. Algunos sectores de la Orden Jedi quedaron profundamente conmocionados por la guerra y centraron sus esfuerzos en prevenir la aparición de los Sith, especialmente dentro de la Orden Jedi. Al centrarse en esta aparente amenaza oculta, descuidaron otros peligros, algo que les acabaría costando muy caro. Mientras sucedían los hechos relatados al final del episodio anterior, como la creación del Pacto Jedi, la Gran Cacería o la redención de Ulic Qel-Droma, los mandalorianos se reorganizaron en las junglas de Dexun bajo el liderazgo de Mandalore el Máximo. Menos de una década después del fin de la Guerra Sith, el nuevo Mandalore se encontró con Antos Wirrik, un científico que había sido aprendiz de Mandalore el Indomable, y que había conseguido recientemente una muestra de ADN del fallecido maestro Jedi Ar-Kayet. Antos pretendía crear mediante ingeniería genética seres sensibles a la fuerza que sirviesen a la causa mandaloriana como caballeros mandalorianos, una versión mandaloriana de los caballeros Jedi. A Mandalore el Máximo le gustó la idea, y Antos Wirrik comenzó el proyecto Nueva Generación en el planeta Osadia. El proyecto finalizó cuando la organización esclavista El Crisol asaltó las instalaciones y secuestró a los niños con los que experimentaba Wirrik. Tras esto, Antos Wirrik se unió a las fuerzas de Mandalore. Con el tiempo sería conocido como Demagol. Pero los mandalorianos no eran el único peligro al que se enfrentaba la República. Un enemigo había permanecido oculto durante 1000 años, olvidado por el resto de la galaxia. El emperador Sith había reconstruido su imperio en Dromund Kaas y deseaba poner a prueba las defensas de la República. Envió a un emisario que contactó con Mandalore el Máximo en el 3978 antes de la batalla de Yavin. El emisario llevó a Mandalore a la tumba de un antiguo Sith en el planeta Rekiat. En la tumba manipuló la mente de Mandalore mediante la fuerza y lo convenció para iniciar la guerra contra la República. Mandalore decidió volver al espacio mandaloriano para reorganizar los clanes guerreros y preparar la inminente guerra. La nueva visión de Mandalore, influida por la hechicería Sith, implicaba una nueva cultura mandaloriana. A partir de ahora los mandalorianos no solo asaltarían planetas, los conquistarían y se establecerían en ellos, asentando su cultura en la galaxia. Además, los mandalorianos empezaron a aceptar a otras especies entre sus filas, por lo que los mandalorianos dejaron de ser exclusivamente Taung. Uno de estos mandalorianos de origen no Taung era Casus Fett, un humano que rápidamente se convirtió en la mano derecha de Mandalore el Máximo. Casus y Mandalore se fijaron en un pequeño grupo de mandalorianos llamados Neocruzados. Eran veteranos de la Gran Guerra Sith, que disconformes con la falta de orden que conllevaba el modo de vida nómada mandaloriano, habían adoptado un sistema de mando, división de tareas y un uniforme. Mandalore decidió promocionar a este grupo y puso a Casus Fett al mando. En las primeras escaramuzas en mundos fronterizos, los neocruzados demostraron ser una excelente vanguardia, y en adelante serían usados como punta de lanza, mejorando la moral de los ejércitos mandalorianos. Los mandalorianos comenzaron a atacar mundos fuera del territorio controlado por la República Galáctica en el 3976 antes de la batalla de Yavin, marcando el inicio de las guerras mandalorianas. Su primer movimiento fue asaltar el planeta Altir III. Allí, el guerrero Kanderu Sordo destacó al conseguir la victoria para los mandalorianos, y fue recompensado con el rango de comandante. 3 años después, en el 3976 antes de la batalla de Yavin, los neocruzados atacaron Katar liderados por Casus Fett. La especie Katar se había puesto del lado de la República durante la Gran Guerra Sith, y había participado en la derrota y humillación de los mandalorianos. Los neocruzados, bajo las órdenes de Fett, exterminaron al 90% de la especie. La República se enteró de lo sucedido en Katar, pero decidió ocultarlo al público para evitar el pánico. En vez de eso, decidió movilizar a la flota de la República para proteger Dexun, donde todavía quedaban algunos clanes mandalorianos, y Taris, planeta que se encontraba en la ruta hiperespacial que conectaba con Mandalore. Durante los siguientes 8 años, los mandalorianos asaltaron mundos fuera de los bordes de la República, mundos no alineados. Llegaron a atacar mundos del cúmulo Tion y del espacio Hat. En el 3970, antes de la batalla de Yavin, comenzaron los desórdenes Khan. Aprovechando el caos generado por los mandalorianos, los argazdanos decidieron separarse de la República y formaron una dictadura militar en todo el sector Khan que duró 300 años. En el 3969 antes de la batalla de Yavin, el primer círculo vigía del Pacto Jedi fue transferido al planeta Taris. Allí les fueron asignados 5 Padawans para que los entrenasen. El primer círculo vigía estaba formado por 5 maestros, miembros del Pacto Jedi, que tenían la misión de prevenir el regreso de los Sith. Tener Padawans interfería en su labor de videntes, pero el Pacto Jedi era una organización secreta incluso a ojos del Consejo Jedi, y por lo tanto tenían que acatar sus órdenes para no levantar sospechas. 3 años después, en el 3966, antes de la batalla de Yavin, Taris fue aceptado como miembro de la República, tras la presión de diversas compañías afincadas en el planeta.
Después de 11 años de conquistas, el avance mandaloriano se detuvo en el 3965 antes de la batalla de Yavin. Los mandalorianos ya habían conquistado la mayoría de los territorios del borde exterior, pero cuando intentaron avanzar en dirección a Taris, se encontraron con la flota de la República que había montado un cordón defensivo entre Banquo y Yeble. Pasaron 8 meses en los que el frente permaneció estable. Los mandalorianos solo consiguieron capturar la estación Flashpoint, donde Demagol instaló su laboratorio al que eran llevados todos los Jedi capturados por los mandalorianos. Demagol esperaba encontrar el origen de los poderes de los Jedi para poder usarlos para su causa o para poder neutralizarlos, así que experimentó y torturó a aquellos sensibles a la fuerza que cayeron en sus manos. Los mandalorianos también atacaron Surja, defendida por las tropas de la República bajo el mando del capitán Saul Karat, pero tras varios combates ningún bando consiguió una victoria definitiva. Así, el frente quedó estable a lo largo del 3964 antes de la batalla de Yavin. La guerra finalmente había llegado a la República, pero la Orden Jedi se negó a participar. La Orden cada vez se había vuelto más conservadora y prefería seguir vigilando la amenaza Sith. Un joven Jedi comenzó a buscar apoyos dentro de la Orden para unirse a la guerra y defender a la República, y finalmente, apoyado por su maestra Kreia, desafió abiertamente al Consejo Jedi y marchó al frente junto a aquellos que logró convencer, entre ellos su amigo Alec. Estos Jedi serían conocidos como los revanchistas. Los revanchistas llegaron a Taris, donde intentaron sin éxito que alguno de los 5 maestros estacionados en el planeta se uniesen a su causa. A continuación viajaron a Surja, aunque el líder revanchista dejó el grupo para ir a Onderon y Dexun a investigar la presencia mandaloriana. En Surja, los revanchistas fueron capturados por los mandalorianos y fueron llevados a la estación Flashpoint, donde Demagol los torturó. Poco después de la marcha de los revanchistas, uno de los maestros de Taris tuvo una visión en la que uno de sus Padawans se convertía en un Sith. Recordad que los maestros de Taris formaban el primer círculo vigía del Pacto Jedi, y por lo tanto su principal función era evitar el regreso de los Sith. El primer círculo tomó una decisión: no podían tomar riesgos, todos sus Padawan debían morir. Se organizó una ceremonia privada en la que los Padawan serían nombrados caballero Jedi, pero en lugar de eso fueron asesinados a sangre fría por sus maestros. Solo sobrevivió Thane Carrick, Padawan del líder del primer círculo, el maestro Lucien Dry, que llegó tarde a la ceremonia y se encontraron sus compañeros asesinados. Los maestros no podían dejarlo vivo, ya que la visión podía cumplirse, así que persiguieron a Thane. Contra todo pronóstico, Thane Carrick consiguió escapar de Taris con la ayuda del contrabandista Marn Hierogryph y algunos nuevos compañeros que consiguió en los bajos fondos de la ciudad, el Acampador y Yarael. El primer círculo culpó a Thane de los asesinatos de los Padawans y a partir de entonces fue perseguido por la República y el Pacto Jedi. La idea de que un Padawan había caído en el lado oscuro, había asesinado a sus compañeros y además había logrado huir de sus maestros y de las fuerzas de la República causó el pánico en Taris. Importantes empresas decidieron abandonar el planeta, se desató el caos y comenzaron los disturbios. Los 5 maestros Jedi fueron llamados a Coruscant. Aprovechando el caos, Mandalor el Máximo ordenó el ataque a Banquo. Los mandalorianos derrotaron a la flota de la República en una batalla espacial sobre el planeta, rompiendo el cordón defensivo alrededor de Taris. Con el inicio del año 3963 antes de la batalla de Yavin, la línea defensiva de la República se desmoronaba. Los mandalorianos asediaron Taris y tras bombardearlo lo asaltaron. Sin embargo, se encontraron con la firme oposición de una resistencia formada por los restos de la policía planetaria y bandas de moteros Swap. En Coruscant, el Consejo Jedi separó a los miembros del primer círculo y los envió a destinos diferentes. También ordenó al líder de los revanchistas que trajese de vuelta a los Jedi que habían sido capturados por los mandalorianos, pero estos Jedi ya habían sido liberados. Thane Carrick y sus compañeros se encontraban en Banquo durante el ataque mandaloriano, y Yarael fue capturada al ser confundida con una Jedi. Con la ayuda de Roland Dire, un mandaloriano renegado que cuestionaba las motivaciones de Mandalor para iniciar una guerra contra la República, rescataron a Yarael y a los Jedi de la estación Flashpoint y capturaron a Demagol. Los revanchistas, entre ellos Alec, volvieron a Coruscant con el prisionero Demagol. Lo que nadie sospechaba era que en un descuido, Demagol había dejado inconsciente a Roland Dire y había intercambiado sus armaduras. Así, Roland Dire fue llevado a Coruscant dentro de la armadura de Demagol, mientras que el verdadero Demagol se unió a Thane Carrick y sus compañeros bajo la identidad falsa de Roland Dire. Los revanchistas se reunieron con su líder, que por aquel entonces comenzaba a ser conocido como el Revanchista. Su campaña a favor de la intervención de los Jedi en la guerra había llamado la atención de la República, que lo aclamaba como un héroe. Los revanchistas continuaron expandiendo su mensaje y comenzaron a investigar la desaparición de la especie Katar de su planeta natal. El asedio de Taris iba para largo, así que Mandalor dejó a Casus Fett al mando del asalto y continuó conquistando territorio de la República. Las fuerzas mandalorianas se dividieron en 3 direcciones. Una parte se dirigió hacia el borde norte de la República, una ruta que ya habían tomado en la guerra Sith, y llegaron hasta Iridonia, donde se establecieron durante algún tiempo hasta que fueron rechazados por las fuerzas de la República. Otro corredor de invasión estaba dirigido hacia Wayland, cuya superficie fue bombardeada. Entre estos 2 corredores de invasión, un tercer frente fue abierto, dirigido por el propio Mandalor el Máximo, con la intención de llegar a los mundos del núcleo.
Su primera parada fue el mundo helado de Yeble, donde los mandalorianos establecieron una base en la que reforzar su ejército. También en esta fase de la guerra los mandalorianos se hicieron con el control de Onderon. Frente al avance mandaloriano, la flota de la República se movilizó y organizó la defensa alrededor de Serroco, bajo las órdenes del ahora almirante Saul Karat. En vez de atacar la flota que rodeaba el planeta, los mandalorianos bombardearon con misiles nucleares los asentamientos de Serroco. La flota de la República se vio obligada a retirarse, perseguida por los mandalorianos, que consiguieron abordar y destruir muchas naves. Poco después de la batalla de Serroco, Arco Adaska, un importante hombre de negocios arcaniano, organizó una reunión con los diferentes bandos implicados en la guerra en el sistema Omonot. Adaska pretendía vender al mejor postor una nueva arma, pero la reunión finalizó con un enfrentamiento entre los asistentes. La República y los mandalorianos volverían a verse las caras en una segunda escaramuza en el sistema Omonot. Al mismo tiempo, los mandalorianos conquistaron Obroa Sky. Sin embargo, el avance mandaloriano se vio detenido cuando Pulsiper, un ayudante de Demagol, trajo consigo un extraño artefacto encontrado en Taris, a Yeble, donde las fuerzas mandalorianas se preparaban para una invasión a Alderaan. El artefacto resultó ser el talismán Mur, creado por la Jedi oscura Sorthus Sin, como regalo para Carnes Mur, otro de los Jedi exiliados tras los 100 años de oscuridad. El talismán infectaba a aquellos no sensibles a la fuerza con la plaga Razgul, que convertía a sus víctimas en bestias que obedecían a aquel que controlase el talismán. La plaga rápidamente se extendió entre los mandalorianos. La Jedi Celeste Morn, que se encontraba tras la pista del talismán bajo las órdenes del Pacto Jedi, se sacrificó al encerrarse junto al talismán dentro del calabozo de Lord Dreipa, un sarcófago creado por el antiguo Sith Remulus Dreipa para mantener cautivo a Carnes Mur y que mantenía a su ocupante en un campo de éxtasis durante milenios. Al ver que sus fuerzas se habían convertido en Razgul, Casus Fett bombardeó el planeta, eliminando a todos los mutantes y poniendo fin al intento de invasión de los mundos del núcleo. Poco después del incidente Razgul en Yeble, a Lucien Drai le fue concedido un puesto en el Consejo Jedi. Su primera medida fue ordenar el arresto de los revanchistas. A partir de entonces, los revanchistas se vieron obligados a actuar en secreto. Fue en este momento cuando Alec tomó el apodo Malak, para evitar que lo reconocieran. Durante este tiempo, Thane Carrick había sido perseguido tanto por la República como por los Mandalorianos. Tras los sucesos de Yeble, en los que se había visto implicado, decidió luchar de manera activa contra el Pacto Jedi. Viajó a Coruscant con información que desvelaba la existencia del Pacto al Consejo Jedi. Samar, uno de los maestros de Taris, miembro del primer círculo vigía del Pacto, confesó, y la Orden tomó cartas en el asunto, asaltando la hacienda Drai en Coruscant. Ante esta situación, Hacen, el sirviente de Crinda Drai, se desveló como Sith, y pronunció un alzamiento dentro de las filas de la Orden Jedi, la Vindicación. Hacen se había hecho con el control de las armas de la flota que sobrevolaba Coruscant, y no dudó en abrir fuego contra los Jedi. Finalmente, Thane y Lucien Drai lograron derrotar a Hacen. El Pacto Jedi había sido destruido, y todos los miembros del primer círculo habían muerto. Crinda había permanecido débil desde la masacre de los Padawan de Taris, y sufría ataques en los que veía una y otra vez el asesinato. Fue encerrada por Hacen en un sarcófago de éxtasis para hacerse con el poder. Crinda, muy debilitada, murió en las manos de su hijo. De cara a la opinión pública, la República y la Orden Jedi enmascararon la lucha en la residencia Drai como un sabotaje mandaloriano. Lucien Drai sobrevivió en secreto a la lucha contra Hacen y organizó un nuevo pacto Jedi en un planeta desconocido. Esta vez intentaría honrar la memoria de su madre, Crinda, y su padre, Barristan Drai. Thane Carrick y sus compañeros fueron exculpados e incluso se le ofreció volver a la Orden, pero Thane decidió permanecer fiel a sus amigos, aquellos que lo habían ayudado cuando toda la galaxia pensaba que él era culpable. El incidente con el Pacto Jedi demostró el peligro que suponían las facciones independientes dentro de la Orden Jedi. El siguiente objetivo eran los revanchistas, que habían desobedecido las órdenes del Consejo y continuaban sus investigaciones en Katar. El Consejo Jedi viajó a Katar para enfrentarse a los revanchistas. Mientras los dos bandos discutían, el revanchista recogió una máscara mandaloriana del suelo. En ese momento, una visión los invadió a todos y pudieron presenciar la masacre llevada a cabo por Casus Fett hacía 10 años. La máscara que había encontrado el revanchista había pertenecido a una guerrera mandaloriana que había intentado salvar a los Katar. Colocándose la máscara, el revanchista prometió continuar su cruzada hasta traer a los mandalorianos ante la justicia. A partir de ahora adoptaría el nombre de Revan. El Consejo Jedi también había presenciado la visión, y permitió a Revan y a los revanchistas unirse a la guerra, aunque oficialmente la Orden Jedi mantendría su rechazo a la guerra. En los meses siguientes, Revan y Malak lideraron a los revanchistas junto a las fuerzas de la República en la lucha contra los mandalorianos. Se acercaba el final del año cuando Demagol fue llevado ante el Senado para ser juzgado. Demagol, en realidad Roland Dare, intentó convencer en vano a los senadores de que no era la persona que ellos creían. Por suerte, Thane Carrick y Marn Hierogrip se habían dado cuenta del engaño y rescataron a Roland. Demagol, antes conocido como Antos Wyrick, se había disfrazado de Roland Dare y había acompañado al grupo de Carrick al reconocer a Yarael. Yarael era uno de los niños con los que Wyrick experimentó en osadía, y había sido capturado por los esclavistas del Crisol, de los que había logrado escapar.
Demagol había secuestrado a Yarael, pero finalmente fue asesinado por su propia hija, que también había sido secuestrada por el Crisol. El año 3962 antes de la batalla de Yavin comenzó con lo que se conoce como el triunfo mandaloriano. Por un lado, el Jedi Doriander Case se unió a las filas mandalorianas junto a algunos Jedi que pensaban como él, y lanzó una incursión a Dantooine para secuestrar a niños Jedi y entrenarlos en las formas mandalorianas. Sin embargo, este plan fue detenido por Thane Carrick. Mientras esto ocurría, los mandalorianos lanzaron una ofensiva con la que lograron reunirse con sus fuerzas establecidas en Onderon y Dexun. Desde allí avanzaron hasta el núcleo galáctico, donde atacaron Duro y sus artilleros. La República estaba al borde del colapso. Revan y Malak llegaron a Duro con una flota y evitaron que los mandalorianos robasen todo el material de los artilleros, salvando el día. Bajo una inmensa presión por parte de la opinión pública, el Canciller Supremo se vio obligado a nombrar a Revan comandante supremo del ejército de la República. A lo largo del 3961 antes de la batalla de Yavin, Revan comandó a las fuerzas de la República en una contraofensiva que hizo que los mandalorianos se retirasen a su zona de control fuera del espacio de la República. Sin embargo, todas esas victorias se consiguieron a cambio de un gran coste en vidas. Revan y Malak estaban dispuestos a sacrificar cualquier cosa a cambio de la victoria. Durante este tiempo, los dos encontraron un antiguo mapa estelar dejado atrás por los Rakata en Dantooine. El mapa mostraba parcialmente la localización de una antigua estación espacial conocida como la Forja Estelar. Pronto descubrieron otros mapas en Kashyyyk y Korriban, completando parte del mapa. Revan visitó Malachor V y descubrió la Academia Traius, un templo de conocimiento Sith. Revan acabó seducido por el lado oscuro, a la vez que aprendía el conocimiento de los Sith. Aunque seducidos por el lado oscuro, Revan y Malak siguieron actuando como Jedi y continuaron la lucha contra los mandalorianos. Ahora la guerra se adentraba en el espacio mandaloriano. Sin embargo, pese a la presencia de Revan y Malak, la República fue derrotada en el cúmulo Haga por las fuerzas de Casus Fett. Esta derrota no frenaría a Revan, que consiguió vencer a los mandalorianos en Altir. Revan ordenó reconquistar Onderon y Dexun, pero los mandalorianos habían fortificado hasta el extremo el planeta y su luna, durante su larga ocupación. Como comenzaba a ser habitual, el plan de Revan incluía el sacrificio de muchos de sus soldados. Pese a las bajas, la general Jedi Medra Surik llevó a cabo las órdenes de Revan hasta las últimas consecuencias y tras meses de lucha, Onderon volvió a estar en manos de la República. En el año 3960, antes de la batalla de Yavin, Revan atrajo a los mandalorianos hasta una batalla final en Malachor V. Revan contaba con una superarma creada por el ingeniero Zabrak Bao-Dur, el generador de masas sombra. Las fuerzas de la República se dividieron en dos. Medra Surik comandaría una parte de la flota sobre el planeta, y también estaría a cargo de la activación del generador de masas. Revan comandaría el resto de las fuerzas y esperaría fuera del sistema Malachor. Los mandalorianos, liderados por el propio Mandalor el Máximo, llegaron al planeta y se inició una batalla espacial entre los mandalorianos y las fuerzas de Surik. En ese momento llegó Revan con los refuerzos. Al ver que la derrota era inminente, Mandalor retó a Revan a un duelo final a bordo de su nave. Revan aceptó y acabó matando al mandaloriano. En su último aliento, Mandalor se liberó de la influencia Sith y relató a Revan la visita del emisario Sith y la existencia de un imperio Sith oculto. Además, le indicó las coordenadas del planeta Rekiat, donde podría comprobar que su historia era cierta. Sin su líder, los mandalorianos comenzaron a ceder terreno. En ese momento, Medra Surik activó el generador de masas. Las naves mandalorianas y gran parte de las naves de la República fueron atraídas mediante energía gravitatoria a la superficie del planeta, donde se estrellaron. El impacto destrozó la superficie de Malachor V. La cantidad de muerte y destrucción causada creó una herida en la fuerza. Medra Surik se encontraba demasiado cerca del vórtice, e instintivamente cortó su conexión con la fuerza para evitar la onda de choque. Los mandalorianos restantes se rindieron incondicionalmente. Tras la destrucción de Malachor V y el final de la guerra, el Consejo Jedi ordenó el regreso a Coruscant de los revanchistas supervivientes para que respondiesen por sus acciones. Solo Medra Surik regresó. Revan y Malak se dirigieron hacia las regiones desconocidas con la excusa de perseguir a los mandalorianos restantes. El objetivo de este proyecto es resumir la densa historia del universo de Star Wars en una serie de vídeos que la expliquen de una manera sencilla y entretenida. Si durante la visualización del vídeo te ha surgido alguna duda o quieres saber más sobre algún tema, escríbelo en los comentarios. Si te ha gustado este vídeo, no dudes en apoyar el proyecto dando like y suscribiéndote. También puedes seguirme en mis redes sociales para tener más información sobre cuándo subo vídeos.